Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Homeopatía. ¿Cuánto sabemos sobre ella? Considerado como un sistema de medicina alternativa, la homeopatía es recomendada por mucha gente que experimentó en ella sus beneficios. Discutida por otras ramas médicas como ciencia, los homeópatas se fueron abriendo paso por los siglos, demostrando las bondades que descubrió, para la era moderna, el médico sajón Samuel Hahnemann, hace más de 200 años, a partir de la doctrina de que lo similar cura lo similar. Hoy, esta medicina alternativa a la conocida alopatía brinda otras posibilidades y una opción saludable que ponemos sobre la mesa en este tema de interés general. Para ello, nos acompañan dos expertos conocedores que nos aclararán dudas y dejarán sus experiencias con ejemplos concretos en la materia. Hoy nos acompaña Mario Federico Holguín, médico cirujano y partero originario de Chihuahua, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Además, cuenta con una especialidad en terapéutica homeopática por el Instituto Politécnico Nacional. Desde 1989 se ha dedicado a la práctica privada y también ha sido practicante de la acupuntura. Además, ha impartido conferencias y cursos en diferentes grupos, asociaciones y congresos. También se encuentra con nosotros el médico cirujano Samuel Servín Villanueva, originario de Guadalajara, Jalisco, graduado de la Facultad de Medicina de Universidad Xochicalco, Tijuana, con especialidad en homeopatía. Además, cuenta con un diplomado en medicina homeopática en el British Institute Homeopathy en Reino Unido. Miembro activo del Colegio de Médicos Especialistas en Terapéutica Homeopática de Baja California, así como del Colegio de Médicos Homeópatas de Baja California, Liga Internacional Médica Homeopática y del Colegio de Posgrados de Homeopatía. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy no es la excepción, ni mucho menos, porque tenemos muchísimas dudas sobre esta especialidad que, como usted oyó en la introducción, pues es discutida y apoyada por muchísima gente que logró en la homeopatía una solución a sus problemas. Pero bueno, antes presento a mi compañera. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy contenta y sobre todo también ansiosa de descubrir un poco más acerca de la homeopatía. Yo creo que mucha gente, incluyéndonos a nosotros, gente también en casita, esto les puede interesar y sobre todo ayudar bastante en su salud, ¿no? Exactamente. Tenemos dos invitados de lujo que me permito que los presentes, por Claro favor. que sí, está con nosotros el doctor Samuel Servín y escuchamos un poquito acerca, obviamente, de su gran experiencia y también el doctor Mario Holguín. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, gracias a sus televidentes. Bueno, pues no sé por dónde quisieran empezar. Como dicen los doctorados, por el principio. Por el principio. Y yo la pregunta es para los dos, obviamente, ¿cómo nace la homeopatía y cuáles fueron los primeros beneficiados por la homeopatía? ¿Qué me contesta primero? Bueno, si me permite mi colega, la homeopatía es una historia fascinante de lo que es la historia del hombre, de lo que es la historia de la humanidad y de lo que es el desarrollo y la evolución en el transcurso de este espacio-tiempo que estamos viviendo actualmente y de lo que le ha tocado vivir al ser humano. La parte oficial de la homeopatía comienza con mi tocayo, mi tocayazo, el doctor Samuel Federico Hahnemann, que fue un alemán, como buen alemán, muy meticuloso, muy dedicado, muy estudioso. Y los alemanes tienen esa característica que son muy pulcrísimos en lo que son sus investigaciones. Y el doctor Hahnemann, cuando él estaba en la escuela de medicina, él se dedicaba a traducir libros de química, de medicina y
otros tópicos. Y ya cuando se graduó, el doctor Hahnemann tiene un hecho muy triste, que fallece un hijo y se decepciona de la medicina de ese tiempo, porque dice, bueno, yo como siendo médico y Claro. se me muere un hijo. Y empieza a dedicarse nuevamente a la traducción de textos. Y en el estar traduciendo un texto de la materia médica de Cullen, encuentra del árbol de la cinchona, que el árbol de la cinchona es la quina que se estaba prescribiendo esa planta para el paludismo, porque la corteza de ese árbol, si la tomaba una persona sana, producía fiebres terciarias como se producen en el paludismo. Entonces le llamó eso la atención y empezó a investigar qué era lo que pasaba si iba diluyendo las dosis de esa cinchona, si le producía los síntomas a las personas. Y empezó a ver que diluyendo las dosis a las personas sanas les producía esos síntomas. Y el doctor Hahnemann así fue probando con otros medicamentos de la época, y vio que le producía esa reacción. Por ejemplo, para fines comunes y corrientes, prácticos, una persona cuando pica cebolla le lloran los ojos y estornuda. Nosotros agarramos la cebolla en homeopatía, la diluimos y la succionamos y se las damos a las personas que lloran los ojos y estornuda, como las gripes y las alergias, y como magia se alivian, se curan, si encuadran dentro de los síntomas de lo que es la rinorrea, de lo que es el ardor de ojos, un escozor en la nariz, se los da así como magia. Doctor, ¿por qué Hahnemann decía que lo similar cura lo similar? Porque la naturaleza tiene esa característica. Por eso yo a los pacientes les menciono que el organismo son matemáticas, es una ecuación matemática. Dentro de la naturaleza va a haber cosas que se van a acercar a ti para que te lastimen, y va a haber cosas que te van a curar. Personas, situaciones, lugares, plantas y demás. Y el maestro Hahnemann tuvo el genio, tuvo esa sabiduría que va a ser reconocida por siglos, de probar en cantidades pequeñísimas y que siguen teniendo un efecto terapéutico, cuando aún en los métodos más modernos de laboratorio no se les encuentra nada. Doctor Servín. Bien, mire, agregando un poquito lo que acaba de decir mi colega, la homeopatía se basa en esa ley de semejanza, ¿no? O sea, es el método terapéutico por excelencia, porque se basa en la experimentación pura, que es de donde tomamos, digamos, lo que acaba de explicar él, o sea, de que si partimos la cebolla y esa misma persona viene enferma con los síntomas de lagrimeo, escurrimiento nasal y todo eso, por eso es que tiene esa, porque hay una relación entre la enfermedad y el remedio homeopático, ¿sí? Por eso es que hay esa ley de semejanza, es lo que hace lo que le llamamos nosotros el similia similibus curentur, o sea, lo semejante se cura con lo semejante, sí. ¿sí? Que a diferencia de la alopatía es similia similibus contrarus, que es lo contrario. Lo contrario, ¿sí? claro. Doctor, ahorita hablaba usted antes de entrar al aire de que aquí en homeopatía no es algo generalizado, digamos, sino más bien personalizado, ¿cierto? Así es. Dentro de los principios homeopáticos encontramos dos puntos que son de suma importancia, que es la individualización, ¿no? Encontramos la individualidad medicamentosa y la individualidad morbosa. ¿Qué quiere decir esto? En la manera en que se está enfermando el paciente, digamos que se queda postrado en la cama, o agrava con el calor, o el frío le pone más, a cada persona es diferente, es como vamos enfermando. Esa es la individualidad morbosa. Y encontrar el remedio, ¿sí? O el medicamento más semejante o más similar, volvemos a esa parte, claro. Encontramos esas pequeñas
similitudes para dar y prescribir el medicamento, ¿sí? ¿Por qué, doctor Holguín, es tan discutido por los alópatas la medicina, la homeopatía? Pues esa es una pregunta muy buena y yo a todos los pacientes de primera vez les hago hincapié acerca de esa situación, porque la homeopatía tiene un gran problema que es muy efectivo. Actualmente parecería raro escuchar esa explicación o esa razón, y es que lo que sucede que actualmente el mundo en el que vivimos es una base comercial, es una base de tener clientes. Claro. Y el problema de la homeopatía es de que yo veo pacientes nomás una sola vez. Y como yo me sostengo en base, y muchos colegas también, en base de recomendados. O sea, no los llegas a volver a ver, pero te enteras de ellos por los recomendados de los recomendados. Entonces no es negocio la homeopatía, no es clientelar. Sí, no está. Bueno, alguna vez le dije a un alópata que los homeópatas trabajaban en base a hierbas, que era más natural, y dice, nosotros también. Dice, las medicinas todas vienen de las hierbas. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, lo que sucede que en homeopatía, aparte de lo que es la herbolaria dinamizada, utilizamos minerales, utilizamos sustancias animales, como por ejemplo el veneno de la víbora, que es el Laquesis trigonocéfalo, que es un medicamento muy utilizado, y el veneno de la víbora produce, entre otras cosas, sangrados internos o externos. Entonces, a todas las personas que tienen problemas de menstruación abundantes y etcétera, se le da Laquesis y como magia. Se lo soluciona. Hablaba ahorita Adelante. de que es muy efectivo, pero al menos los casos que yo he escuchado cercanos generalmente buscan la homeopatía después de que ya no les sirvieron a lo mejor la medicina tradicional, que han buscado distintos doctores, distintas medicinas, tratamientos, no funciona, y ahí entra como la recomendación de alguien, ¿no? De buscar por qué es o era como la última opción. Bueno, lo que pasa es que el perdido va a todas. Claro. Y cuando una persona ya gastó dinero, gastó energía, gastó fe, gastó esperanza, pues dice, bueno, pues voy con el homeópata. Voy con el último. Claro, es verdad, es una buena... Así como una manera de curarse en salud, decir, bueno, pues que yo ya probé todo el sistema tradicional y no me funcionó. Y lo curioso es de que muchos se quedan con la homeopatía y la recomiendan de una manera muy vehemente, muy fervorosa por los resultados. Pero ¿por qué no hay ese convencimiento? Porque actualmente todavía no hay una demostración efectiva con los métodos tradicionales científicos para decir así es como trabajar la homeopatía. Como son dosis muy pequeñísimas que no hay manera de rastrearlas objetivamente en el organismo, los colegas y la industria farmacéutica alópata, que lógicamente pues ellos defienden su territorio, su mercado. Y se acabaría el negocio, se acabaría el mercado. Claro. Y una cosa curiosa, por ejemplo, en Estados Unidos, que llegó muy fuerte la homeopatía, pero como los grandes laboratorios están ahí en Estados Unidos, pues fue desplazada, y Estados Unidos fue un lugar donde la homeopatía era muy utilizada. Y ahorita es rara la persona que use la homeopatía. Y en Estados Unidos ir con un homeópata ortodoxo te cuesta $200 y tú lo tienes que pagar. Claro, claro. No está incluido dentro de los seguros No. médicos. A diferencia de Europa, que tú vas en España, en Francia, en Alemania, con el homeópata y el Estado te cubre la consulta del homeópata. Doctor, ¿por qué cuesta tanto trabajo decir, bueno, en lugar de medicina primaria es una medicina alternativa la homeopatía? ¿Por qué no una medicina Muy buena pregunta. Miren, de hecho estaba revisando el documento que acaba de publicar la OMS acerca de las medicinas tradicionales complementarias. Realmente la homeopatía
no tiene nada de complementario ni nada de alternativo. Es un método seguro de restablecer la salud a través de medicamentos que tengan, ¿sí?, el principio de similitud de cada paciente. O sea, volvemos un poquito a la individualidad. Estaba leyendo que, bueno, hay ahorita, ¿por qué la gente está buscando ahora como principal opción la homeopatía, la acupuntura, la ayurveda, muchas terapias que lo menciona la OMS como terapias complementarias, pero más que nada porque no están viendo los resultados, ¿sí?, que comúnmente se deberían de ver con la medicina tradicional, claro, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente nos llegan ya pacientes pues un poquito más complicados porque pues ya fueron con el internista, con el otorrino, ya fueron con muchos médicos especialistas y ninguno le resolvió el caso. Sí, de hecho así me llegaron varios pacientes, les comento una rápidamente. Adelante, adelante. Una paciente de Estados Unidos que venía por un dolor de oído súper intenso, me habla, ¿usted me puede ayudar? Es que ya me hicieron estudios, ya me hicieron resonancia, ya me hicieron, y bueno, pues le dije, bueno, tengo que verte para poder ver cuál es el problema real que está. Y afortunadamente, con un medicamento, duró un poquito en el tratamiento, pero se resolvió. Entonces, no es cuestión de que sea una terapia complementaria, sino es una medicina verdadera y eficaz, ¿sí?, que tiene sus bases científicas en la experimentación pura. En la experimentación pura, ¿por qué? Porque estaba experimentada en el hombre sano, nunca se experimentó, como en todos los tratamientos, antes de que salgan al mercado, hacen un estudio de cohorte, doble ciego, ¿sí?, que esto nos va dando, digamos, que a un grupo le dan lo que le llaman el medicamento y al otro grupo le dan el placebo. Claro. ¿Sí? Entonces, igual nosotros en homeopatía hacemos ese mismo tipo de estudios randomizados, doble ciego, pero lo que pasa es que tomamos como objetivo pacientes sanos o aparentemente sanos para que produzcan síntomas, ¿sí? Interesante. ¿Son largos los tratamientos o no hay punto de comparación? Podríamos decir, ¿son igual? Digo, yo sé, depende de cada persona, pero generalmente son más largos, son más cortos. Bueno, eso es muy interesante porque eso es lo que las personas se imaginan, que la homeopatía es muy lenta y que tarda mucho los tratamientos. Pero es algo sorprendente, como lo menciona el doctor, que yo diría que es sorprendentemente rápido. Más efectivo. Más efectiva, por eso se llama homeopatía, que es la ley de semejantes. Atinándole al medicamento o prescribiendo el medicamento adecuado es un tiro la homeopatía. De ser un cuadro grave a un cuadro sencillo, tú le atinas con el medicamento, lo da la prescripción correcta y es un tiro, es rapidísimo, aunque tenga mucho tiempo con la patología. ¿Qué va a diferenciar mucho de la rapidez en lo que se recupere el individuo, tanto de la prescripción que dé el médico como de la fuerza vital que tenga el organismo? Okay. Exactamente. Si es una persona que ha sido lastimada, que ha estado como en camisa de fuerza, esa fuerza vital, pues en lo que se expande y se manifiesta, pues se va a lograr la curación. Ahora, dentro de la naturaleza y en misma homeopatía se menciona los casos incurables. ¿Cuáles son los casos incurables que ni yendo a bailar a Chalma se alivian? ¿Por qué? Porque pues la naturaleza humana y la naturaleza en general, pues hay límites. Claro. Entonces no es varita mágica como para poder lograr tener ese éxito que se quisiera. Y lo mismo pacientes dice, oiga doctor, es que me dijeron que la homeopatía es muy buena. Y pues sí es muy buena, pero no es magia. Claro, no es magia. Usted mencionaba hace un rato la cantidad de recomendados, como que se multiplican las recomendaciones.
En esa cantidad de recomendados, porque lo tengo aquí como pregunta, la gente cuando ya se hace adepto a la homeopatía la defiende a morir. Y dicen, por ejemplo, una de las teorías es la medicina homeopática no hace tanto daño como la medicina alópata. ¿Es verdad eso? ¿Tiene menos químico? O... Bueno, lo que se les menciona a los pacientes, bueno, en mi caso personal, les menciono precisamente eso. Se las puede recetar a pacientes embarazadas, niños recién nacidos, personas muy mayores que estén tomando toda la farmacia y que no va a haber choque con los medicamentos que están tomando. Eso es una maravilla porque todo el mundo le tenemos miedo a las reacciones adversas, efectos colaterales. Los efectos... Y que ese es uno de los misterios de que como teniendo esa nobleza y esa situación amorosa del medicamento, de no tener esos efectos adversos, cómo es que tienen un efecto terapéutico. ¿Cómo se explica esto? Ampliando un poquito más lo que acaba de decir mi colega, lo que pasa es que la homeopatía tiene dos efectos, el efecto primario y el efecto secundario. El efecto primario es como se ha venido experimentando la homeopatía todo el tiempo, o sea, se da una sustancia a un hombre sano y produce un síntoma o síntomas, ¿no? Ese es el efecto primario. El efecto secundario es lo que llamamos nosotros un poquito la curación, porque es lo que viene presentando el enfermo y se le da al paciente y viene la curación, ¿sí? Es lo semejante del medicamento. Correcto. Es para ampliar un poquito nada más lo que acaba de decir mi colega, pero no hay efectos secundarios. Puede haber ligeras agravaciones, o sea, digamos, un ejemplo, viene usted por tos, ¿sí? Y la tos seca, predominio en la noche, entonces puede que el medicamento homeopático produzca un poquito más de tos en ese proceso de curación, pero después viene la remisión y se quita. No hay un efecto secundario per se. Sí, porque espanta, por ejemplo, cuando cualquier medicina que uno toma te puede dar calambres, otitis, no sé, una cantidad de cosas que dices, ¿what? ¿Cómo voy a tomar esto si me puede producir eso? O sea, la homeopatía no tiene esas advertencias, no tiene contraindicaciones, digamos, no, como usted lo señalaba recién. No. Con toda la seguridad del mundo se las puedes administrar. Ahora, la homeopatía es muy noble, es muy amorosa, es muy amigable, pero también tiene sus límites de lo que es el abuso de la prescripción o de la autoprescripción, claro, como todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando no se da un buen medicamento? Se enmascaran los cuadros. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que le enmascara. El cuerpo se está defendiendo mediante los síntomas para expresar algo que está ocurriendo dentro de nosotros, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico. Y si se da una prescripción que no es la correcta, lo que hace es de que se enmascara, se cubre y barremos donde se mira la suegra y el cuerpo pues aparentemente tuvo una mejoría, tuvo una remisión, pero al rato llega a explotar por otro lado. Si hablamos de edades, doctor, ¿a qué edades se puede aplicar la homeopatía? ¿Desde un recién nacido hasta un anciano? Así es. De hecho, se puede dar desde el embarazo, desde la gestación, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que acuérdense que el producto, digamos el bebé que está en formación, viene de la herencia del papá y viene de la herencia de la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Está heredando lo que llamamos la genética o digamos las enfermedades generacionales. Entonces, lo que va tratando es quitando un poquito esa tendencia, digamos, si por el lado de la mamá era muy hipertensos, diabéticos, entonces vamos tratando desde la gestación esa parte. Entonces, ustedes administran como un sinónimo de la vacuna, o sea, pero personalizado a ese niño. Sí, bueno, o sea, si ya fue vacunado ese niño, hay que tratar, digamos, ver cuáles son los síntomas o las manifestaciones adversas, ¿sí? Que manifestó, digamos, un niño de
de 2 años que lo acaban de vacunar y le pusieron una serie de 4 vacunas, ¿no? Entonces hay que ver cómo se manifiesta, ya sea si se puso más irritable, si se puso más llorón, si hay fiebre, si hay malestar o si puede haber hasta convulsiones. O sea, entonces hay que encontrar el medicamento más adecuado para contrarrestar esa parte del efecto secundario de la vacuna. Antes de irnos al primer corte, doctor, le pregunto, ¿por qué, por ejemplo, con la medicina alópata, si uno toma algo para mejorar el hígado, el funcionamiento del hígado, le puede perjudicar al riñón o puede tener otras reacciones secundarias, y en el caso de la homeopatía no pasa eso? Bueno, eso es algo muy interesante porque el organismo tiene esa tremenda capacidad de curarse así solo. Y lo que hace el medicamento pues es favorecer esa cualidad que tiene el organismo. Si yo me corto aquí o me pasa algo aquí, el cuerpo solito va a llegar a la cicatrización. Claro. Entonces, cuando hay esa lesión hepática o lesión de algún órgano, y por medio de esa ecuación, que es la individuación, se puede lograr ese bello propósito de curación sin que llegue a lastimarse otros órganos. Y de hecho la homeopatía es tan bella que pacientes que llegan a consulta, jóvenes, que dicen, pues es que queremos encargar un bebé, queremos que se embarace mi esposa, pero nos queremos atender desde antes. O sea, ellos están previendo Claro. todas esas cargas genéticas que en homeopatía le llamamos miasmas, se lleguen a filtrar hacia el nuevo ser. Que yo a los pacientes les platico una anécdota muy famosa de Einstein y una bailarina muy famosa, muy guapa, que le decía, señor Einstein, vamos a tener un hijo, imagínese un hijo con mi belleza y con su inteligencia. Y le dice Einstein, no, al revés. párele, ¿qué tal si sale con mi belleza y con su inteligencia? No es un chiste apropiado para las feministas ahorita, pero muy bueno. No Carla, pasa nada, yo creo que nadie se sintió. a un corte Así breve. es momento de hacer una pausa, pero todavía siguen muchas preguntas, las seguimos dejando aquí sobre la mesa. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos sobre la mesa el tema de la homeopatía. Tenemos a dos grandes doctores con nosotros y la pregunta, ¿es caro un tratamiento homeopático? A lo mejor hay quienes nunca se han acercado y ahorita ya les surgió esta duda, al igual que a mí. Esa es una pregunta típicamente femenina. Sí, sí. ¿No? Sí, no, muy importante, muy importante. Claro, es que pues vemos por la economía de toda la familia. Claro, adelante. Bueno, es que entendamos una cosa, ¿no? La formación médica es bastante complicada, o sea, lleva cierto tiempo. Igual la especialidad médica es como cualquier especialidad, digamos, la especialidad homeopática, en medicina homeopática, es igual que cualquier otra especialidad médica. Nos apoyamos de estas cuando sea necesario. Para contestar su pregunta, bueno, hay una ventaja de que sí, es un poco más barata, ¿sí? Pero eso va a diferenciar de cada médico, ¿no? De cada médico, de cómo quiere valorar su trabajo, de cómo quiere valorar su consulta, de cómo está dando él su tratamiento. Entonces eso, pues ahí, pero por lo regular los medicamentos homeopáticos son baratos. Ok. ¿Sí? Son más económicos por lo menos que la... Sí. Yo escucho a la gente que se queja mucho con lo que le dan 2.000 pesos de medicina, Sí. 3.000 pesos de medicina, que van a la farmacia y vienen espantados porque dicen es terrible lo que han subido los medicamentos. Bueno, respecto a lo que de la pregunta, aquí en Tijuana pues todo es caro, ¿no? En comparación con el resto de la República, pero en el resto de la República es muy económica.
Tú vas a Guadalajara, que es la capital del mundo en la homeopatía, hay 67 escuelas de homeopatía en Guadalajara. Y hay homeópatas desde brocha gorda y de brocha fina. Los de brocha fina estamos hablando de médicos, especialistas, cardiólogos que recetan homeopatía. O sea, estamos hablando de la élite médica, de los de amero arriba. Y los de brocha gorda, pues son de personas que tomaron un curso de homeopatía y que le recetan a la comadre, a la vecina, y que son muy atinados, pero que no tienen ninguna formación médica. Pero pues, no hay que subestimar por el costo, quiere decir que lo más caro siempre es lo mejor, ¿no? Incluso, José, ahorita que decías de los medicamentos, yo creo que esa es una de las razones por las cuales a veces no terminan también los tratamientos, que les piden 10 pastillas a lo mejor en una semana y tienen que tomar 2 y la caja trae 5, entonces a veces dices, bueno, ya no me alcanza para la otra dosis y ya mejor lo retiro. O come la familia o me toma el medicamento. 8 semanas de tratamiento, Claro, por sí, ejemplo, en sí, medicinas llega a pasar. caras. Estamos hablando de 2 meses de un tratamiento para ver si uno se siente mejor, ¿no? Esa es la ventaja en contraste con la alopatía, de que, bueno, ahí sí hay un mejor costo-beneficio, porque, bueno, hay un restablecimiento de la salud verdadera, y con el otro, a ver si podemos, digamos, encontrar un poquito de salud. Los homeópatas, perdón, adelante, doctor, adelante. No, sí, dime, Lick. Los homeópatas también trabajan en base a la medicina preventiva. Ustedes lo explicaron hace un rato, pero quisiera más precisión en eso. Es decir, ¿sí están con la cuestión de la prevención de las enfermedades? Definitivamente. Okay. Sí, por ejemplo, hay pacientes que llegan muy consternados, preocupados, que dicen, doctor, es que yo no quiero ser diabético como mis papás. A mi papá quedó cieguito, mi mamá le amputaron las piernas, y ya uno, en mi caso personal, yo les digo, con la certeza de tener muchos años de práctica, le digo, tú nunca vas a ser diabético. Pero doctor, ¿cómo? Mi herencia, la genética y todo. Pues no, porque la genética no está escrito con letras de fuego. Y mucho del éxito de la homeopatía, que vale la pena recalcar y señalar y recalcar, que en la homeopatía se toma un aspecto muy sutil del ser humano, que es la vida emocional. Es importante. ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo trasciende? Hechos que a lo mejor para muchos de nosotros es despreciable, para otras personas lo va a hacer un mundo. Entonces, eso en homeopatía es un síntoma que es posible de solucionar. Por ejemplo, en el caso de los mexicanos, que hay diabéticos hasta para regalar y para aventar para arriba, el mexicano somos muy emocionales, muy aprensivos, muy preocupones, y ahora la época moderna con el aspecto del dinero. Claro. Entonces ahí es un caldo de cultivo, pero bonito, precioso, para que te dé diabetes, problemas de alta presión, etcétera, etcétera. Entonces ahí es una cosa curiosa del lenguaje mente-cuerpo, de que como teniendo tanta azúcar circulando en el cuerpo, no le llega el azúcar a la célula. Ese es un aspecto paradójico. Es como si tienes $1,000,000 y te estás preocupando por $20 y tienes el $1,000,000 en un cajón. Claro. Y no lo gastas o no lo quieres gastar, pero no te curas ni solucionas el problema. No, Claro. Entonces es un aspecto paradójico que la homeopatía, por medio de sus instrumentos terapéuticos, que es toda la metodología que el maestro Hahnemann, mi tocayo, señaló, es como puedes llegar a erradicar esas paradojas. Por ejemplo, ayer, así rápidamente, vi la película en el Netflix del niño que domó al viento de África, que allá pues se mueren de hambre, y allí esa aldea donde se desarrolla la trama está a 100 kilómetros del tercer lago más grande de África, que dices, bueno, ¿cómo se están muriendo de hambre si está en un lago inmenso a 100 kilómetros? Comer de aquí a Ensenada. Claro. Entonces, esas paradojas que existen aquí en México, en África, en Asia, en Europa,
pues han existido en toda la historia de la humanidad, y lo maravilloso de la homeopatía es que puedes trascender esas paradojas por medio del acto terapéutico. O sea que lo preventivo también es esencial, doctor. Sí, claro. Ahí lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta, porque sí han llegado muchos pacientes, es que quiero bajar de peso o no quiero ser diabético, como en el caso de con todo el colega. Sí, pasa, llega a pasar y nos llegan a preguntar en la consulta. Pero, ¿cómo manejamos esta parte? Bueno, los hábitos alimenticios juegan un papel súper importante. O sea, si estás comiendo muchas harinas, muchas grasas, muchas sodas, o sea, es un exceso de lo que está pasando, claro. ¿no? Entonces debemos de encontrar un equilibrio, porque eso es lo que es la salud, ¿no? Encontrar un equilibrio en todo nuestro entorno. ¿Qué pasa? Bueno, la homeopatía, sí, profundizando un poquito lo que acaba de decir mi colega, es que la homeopatía tomamos las 3 esferas, en lo mental, en lo físico y en lo espiritual. Si no tomamos esas 3 partes porque somos un ser triísta, ¿sí? Porque así nos dijo Dios que fuimos hechos, ¿sí? A su imagen y semejanza, debemos de encontrar un equilibrio en esas 3. Porque tenemos las facultades del espíritu, que es la inteligencia, la voluntad y el afecto. ¿Qué nos afecta? Todo nuestro medio, todo nuestro entorno. Que si tenemos que pagar la renta, que si la situación, que si hay los hijos, todo el trabajo. Entonces, lo que se afecta realmente en nosotros es el alma, ¿sí? Por eso es que debemos de encontrar en cada individuo, ¿sí?, cómo está sufriendo, cómo está haciendo su enfermedad, ¿sí? Entonces, al tomar eso en conjunto, porque no podemos separar al individuo, como lo hacemos en la medicina tradicional, de que si se enferma del estómago, vamos con el gastroenterólogo. Si se enferma de la mente o trae un problema de ansiedad, con el psicólogo, con el psiquiatra, y así derivativamente con las especialidades. Debemos de ver al individuo, al ser, de forma integral. ¿Sí? Entonces, por más que yo quiera curar lo físico, como bien lo decía ahorita el doctor Holguín, o sea, si no estoy bien en mis pensamientos, no me voy a... No. Sí, me sorprendió el dato de la diabetes, por ejemplo, que alguien que sea preocupón aumenta más. Sí. Es impresionante. No, aquí en México hay diabéticos, es un problema de salud, de lo que es a nivel institucional, lo que cuesta la diabetes es mucho dinero. Y dirán ustedes y la gente, oiga doctor, pero pues si ustedes dicen que lo pueden arreglar, ¿y por qué no lo hace el gobierno, no? De incorporar tanto la homeopatía o otras terapias para atender esas enfermedades costosas. Pues es que el detalle, pues son de las controversias y de las paradojas que todo pueblo, que toda nación, que toda civilización llega a tener. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y en aspectos de salud no cantan mal las rancheras, de eficiencia. Claro. La población llega a tener esas repercusiones a nivel de salud y es el país más poderoso del mundo. ¿Hay menos diabéticos que aquí, en Estados Unidos, por per cápita? Porque pues dice que México es uno de los países que más padecen la diabetes. Genéticamente el mestizo y el indígena tiene esa predisposición más que los de la raza blanca o anglosajones y los negros sí tienen un porcentaje más alto. Pero como lo menciona el doctor, que por los hábitos y todo eso, pues aunque genéticamente no tienes esa predisposición, pero si la obesidad es muy grande, pues agotas tu páncreas. Claro. ¿Qué pasa si llega un paciente con un tratamiento, ustedes le piden que lo deje o a veces sí se puede combinar? ¿O cuál es la recomendación de ustedes como homeópatas? Bueno, la recomendación es que de inicio no hay que suspender nada. Ah, ok. ¿Por Pueden qué? seguir tomando lo que están Sí, tomando. o sea,
por lo regular hay que ver cuáles son los tratamientos que está llevando en ese momento y ver cuáles sí podemos quitar en ese momento o no. Pero digamos, un paciente con hipertensión, con diabetes, que se está inyectando insulina o que hay medicamentos hipertensivos, no se pueden suspender de tajo. Lleva cierta, digamos, complemento a veces, y en lo que va entrando el medicamento homeopático podemos ir disminuyendo tal vez la dosis de lo que es el medicamento alopático. Eso sí se puede hacer. Pero sí habrá un momento en el que ya entonces no siga medicándose de la otra manera. Así es. Eso va a depender un poquito del paciente y de cómo va progresando. No podemos, digamos, quitar así de primera instancia todo el medicamento, porque va a haber una descompensación, también el paciente se va a sentir mal y va a decir, no, pues ninguno, y me regreso al que estaba tomando. Pues no me cayó bien. No voy a hacer. Les voy a preguntar algo que ya los dos lo explicaron, pero también quiero ser más preciso o entenderlo mejor. En el caso de la homeopatía, se necesita que que el paciente participe, que quiera curarse. Es importante que quiera curarse y confíe en ustedes. ¿O Pues no tanto? sí, no. Yo digo que sí. Adelante. Sí, no, perdón, porque en el caso de los niños o de las mascotas, no le vas a decir al niño, oye niño, tienes que creer en la homeopatía porque mira, es muy buena, la ley semejante, o a las mascotas, porque a las mascotas tampoco, oye perrito, pues mira, esto te voy a dar. Entonces, porque muchos de los comentarios adversos que se reciben en homeopatía, que es por sugestión, y en realidad pues todos los seres humanos somos sugestionables. Eso es normal, ¿no?, del ser humano. Y dicen, no, es que sugestionan a las mamás o al dueño de la mascota. Pues sí, pero todo terapeuta quiere que se cure sus pacientes. Entonces, en esa situación, pues ahí no es de que quiera la persona. Ahora, hay pacientes, por ejemplo, de las señoras que les llevan tratamiento a los maridos para que dejen alguna adicción de droga, de juego, de todo eso. Ahí el paciente no se está dando cuenta que está recibiendo un tratamiento y le está funcionando. A lo mejor la pregunta no estaba bien formulada. Específicamente es, hay duda con la homeopatía, como también lo hay con la alopatía, que dice, este médico no da en el clavo, vete con el otro, o el oftalmólogo no sirve, vete con el otro. En este caso lo mismo. Es decir, el paciente que ya acude a la homeopatía como alternativa a la alópata, debe tener esa confianza. ¿Influye que tenga confianza o no? Claro, ya vimos el caso de los niños, las mascotas, está clarísimo, pero en el caso de seres más adultos racionales, digamos. Bueno, el acto terapéutico sí implica que tú estás cediendo tu voluntad para un propósito. Entonces allí el paciente tiene que ceder ciertos aspectos para ser curado, desde que se tiene que tomar el medicamento de tal forma, lo que mencionó el doctor de los hábitos, etcétera. Entonces sí tiene que tener esa voluntad de curarse, y se les explica a los pacientes que no es magia, que se necesita hacer esas correcciones tanto a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico, para que el proceso sea más rápido y sea más efectivo. Actitud volitiva, como dirían los psicólogos. Claro. O sea, yo digo que sí porque, bueno, debe de haber una disposición del paciente. Esto en el caso de una persona ya adulta. En el caso de los niños o como decía de las mascotas, pues no, porque pues uno lo que estamos viendo pues es de que no puede hablar, todavía no tiene habla, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero sí debe de haber una disposición por parte del familiar que está llevando al niño o que está llevando a la mascota, porque hay veterinarios que utilizan la homeopatía como método curativo. Yo no ¿sí? Entonces, de hecho yo a mis mascotas los he tratado con homeopatía. ¿Sí? Entonces, sí debe de haber una disposición, porque si no hay una disposición no puede venir tanto una curación. Claro, ¿sí? Claro, no hay... Ahí Adelante, entraría cualquier cosa, o sea, no solo en la homeopatía, ¿no? Sino que la voluntad, las ganas, es que ¿no? muchas veces me ha tocado pacientes,
por ejemplo, de unos representantes médicos o doctor, ¿sabe qué? Yo no creo en esto, pero pues vi que a esta familiar le fue muy bien y por eso estoy aquí, a ver qué me hace. A ver qué tal. Entonces, pues comenzamos a hacer su estudio y todo, y pues resultó que sí. Entonces, tiene que ver un poquito, aunque sea de disposición por parte del paciente, porque pues tiene que tomar el tratamiento, tiene que tomar conforme se le ha dicho. Si no hay esa disposición, no va a haber una cura efectiva. Exactamente. Yo tengo una duda porque los que tenemos, ya peinamos canas, podemos comparar de aquí a 30 años, lo que no puede hacer Carla porque no había nacido, pero yo sí. Nosotros pues, cuando hablamos de 30 años atrás, yo no veía la homeopatía tan de moda. No sé por qué la veo de moda o la siento de moda, como que hay más gente que habla sobre la homeopatía. Probablemente sea la información inmediata que recibimos en los medios de comunicación, que a cada rato si nos metemos a ver las negociaciones de los laboratorios y el gran negocio médico, a lo mejor despierta muchas conciencias. Claro. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser? ¿Ustedes no lo han sentido en la cuestión personal? ¿Tienen más pacientes que hace años? Bueno, eso es algo muy interesante porque yo aquí, después de la especialidad, llegué en el 89 y me dicen los pacientes, oiga doctor, desde que yo lo conozco usted tenía muchos pacientes, ahora de tener muchos más. Le digo, no, ahora tengo muchos menos. ¿Pero por qué, doctor? Por el internet. O sea, sí, lo que sucede con los medios masivos de comunicación, como es el internet, es de que sí hay una información, pero es una información muy somera, muy parcial, muy limitada. Superficial, diría. Superficial. Y como la homeopatía es tan noble, vas a la farmacia, te compras tal cosa y te medio alivias. Entonces, los pacientes que se automedicaron o etcétera, ya son los que llegan. Pero de esa tremenda cantidad que debería de ser, no acuden. ¿Por qué? Porque por el tiempo, por el costo, tantas cosas de la vida moderna que hace que no vayas y te atiendas como debe de ser. Entonces mi percepción no está acertada. Porque No, sí está acertada en la cuestión masiva de ok. información y de propagación, pero no llega a profundidad, Claro. como en otras áreas también del conocimiento. Doctor. Bueno, en lo particular ahí veo que pues no es que sea de moda, realmente la homeopatía viene teniendo ya Claro, muchos siglos. muchísimos sí. siglos. Entonces decía Es que una licencia decir de moda porque uno escucha, por ejemplo, que la gente se está más por los productos naturales. Claro. Carla come distinto a lo que comíamos nosotros a su edad, es evidente, cuidan más las cosas, buscan mucho más las cuestiones orgánicas o las cuestiones, a eso me refiero. Entonces, Es que si ponemos en la balanza de que de la alopatía tiene más químico y tiene más, y me voy por una medicina más natural como la homeopatía, a eso me refería yo por la moda, pero sí, bueno, es que como todo, ahorita todo el mundo está buscando lo fit, Claro, Exactamente, el claro. veganismo, los Productos productos incluso de orgánicos, higiene, o sea, hasta el maquillaje para Sí, las mujeres claro. ya no tanto químico. Entonces, creo que sí ha habido un poquito, digo yo, de la nueva generación, digamos, porque pues, por la juventud, ¿no? Dicen por ahí. Claro. Sí creo que ha habido un poquito más de auge en buscar un poquito de esta alternativa, que no es alternativa ni complementaria, sino que es una medicina oficial. y efectiva. Claro. así Convengamos que es una medicina efectiva. Así es. Usted Wow, me pues, estuvo haciendo seña, compañera, que yo creo que ya estamos en el tiempo. Así es. o- Yo nada más para terminar, yo creo que sí es necesario o importante que muchos nos quitemos como este chip tan tradicional de me enfermo y voy al doctor nada más, ¿no? Como bien lo decimos, hay muchos testimonios, incluso muy, muy efectivos, de que ha funcionado este tipo de medicina Claro, homeopática, así ¿no? es. E incluso lo decía hasta para las mascotas. Me llamó Para las muchísimo. mascotas, claro. Le voy a llevar a mi perro. Rápidamente les cuento el caso que tuvimos un viaje, mi esposa y yo salimos al extranjero y los perritos se los encargamos a mi suegro y resulta que
regresando, encontramos a una de las perritas con el ojo lacerado, protruido, ¿sí? Y bueno, mi esposa estaba ya toda paniqueada porque pues, ¿cómo se le va a salir el ojo? Lo va a perder. Le dimos un medicamento, silicia. Con el paso del tiempo, el ojo se fue entrando, se fue absorbiendo la hemorragia y el perrito no supo ni que le dimos. Wow. O sea, hasta ese grado hemos tenido, digamos, de los éxitos de la homeopatía. Perfecto. Hay que acudir con el Claro. homeópata, doctores. Gracias a los dos, doctor Holguín. Me alegro Gracias. mucho volver a verlo Igual. y lo veo muy bien. Gracias. Y a usted también. Gracias por la Muchísimo gusto invitación. y acá mi compañera Así les es. va Además de agradecerles también, les vamos a obsequiar gracias. estos unos libros. libritos. Que bueno, como un Muchísimas recuerdo y gracias. agradecimiento Estamos, de haber estado con nosotros. Estamos empeñados en que lean hasta los homeópatas. No, que claro. Para que continúen leyendo. Muy amables. Perfecto. Muchísimas Gracias gracias. por la Gracias por invitación. estar con Gracias. nosotros. Esperamos que usted también haya aprendido muchísimo y se haya abierto sobre todo el panorama en cuanto a cuestión de salud, ¿no? José, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches y nos vemos en otra emisión más de Sobre la Mesa.